Imagina un río que sostiene una promesa en lugar de borrarla. Imagina la mano temblorosa de una madre que, entre sollozos y fe, coloca a su hijo en una canasta de juncos y lo deja deslizarse en la corriente. Ese cesto, mecido por el Nilo, es la primera imagen que sostiene toda la historia del Éxodo. Abandono y esperanza en una sola escena. La tensión entre persecución y promesa, la fragilidad humana y la intervención que cambia destinos. Una madre que decide confiar su hijo al curso del agua porque no tiene otra puerta abierta. La posibilidad de que lo que parece pérdida sea, en la mirada de Dios, el comienzo de una liberación. Esa imagen nos acompaña como un hilo que atraviesa la nación que nacerá de aquel niño. En la orilla, la hierba húmeda guarda todavía el olor a barro, a leche derramada, a manos que se alejan. El cesto, con su cubierta de juncos trenzados, busca un escondite entre las cañas. La princesa egipcia lo descubre, ve al niño y siente, quizás sin saberlo del todo, el peso de una decisión que trasciende su propia casa. Así comienza la vida de Moisés, desde un origen marcado por la vulnerabilidad, hasta una identidad moldeada entre dos mundos. Entre dos mundos. Esa es la segunda imagen que define el carácter de Moisés, y en buena medida, la tensión interna de todo líder que ha de mediar entre pueblo y presencia. Por un lado, la sangre hebrea que corre por sus venas lo conecta con la memoria de los esclavos, con los llantos que suben al cielo por la dureza de la opresión. Por otro lado, la crianza en el palacio lo expone a la cultura del poder, al lenguaje de la corte y a los privilegios que facilitan el olvido. No es un simple contraste social, es una formación interior que lo empuja a sentir, a veces con violencia, la contradicción entre la justicia y la comodidad. Ya joven, Moisés presencia la opresión hasta el punto de actuar. En un momento de ira y de identificación con su pueblo, interviene y toma una vida en nombre de la justicia. Esa acción violenta marca su destino. Para algunos, fue un acto de liberación apresurada. Para otros, un pecado que exige exilio. Lo cierto es que la violencia lo expulsa del palacio. Lo arroja hacia el sur, hacia la tierra de Madián, donde inicia otra educación, no de cetros y decretos, sino de piedras, ovejas, soledad y escucha. En Madián, Moisés deja atrás la ambición de poder y aprende, en la escuela del cuidado, la paciencia del pastor, las piedras del arroyo, el sol que quema el rebaño, la rutina de las manos gastadas por el trabajo. Todo eso talla en su carácter una humildad que no había conocido en la gloria del palacio. Se casa, forma una familia, se vuelve hombre de campo. En el silencio del desierto, la experiencia humana del exilio se transforma en formación. El hombre que había actuado con manos temblorosas y decisión impulsiva, ahora aprende la disciplina de la espera y la escucha. Esa espera en Madián no es pérdida de tiempo, es forja de liderazgo. Allí se aprende que la autoridad no nace de la usurpación, sino de la fidelidad cotidiana, de quienes atienden lo pequeño, y en esa atención se preparan para lo grande. Quienes han sido formados por el entorno de la opresión, y luego por la austeridad del desierto, llevan en sí una mezcla rara de compasión y firmeza. Moisés, moldeado por ambas realidades, estará un día llamado a encarnar una mediación que no reduzca la justicia a la venganza, ni la misericordia a la indulgencia. Pero la historia no tarda en volver a llamar. En Horeb, en la soledad de una colina conocida por los pastores, ocurre lo que la tradición llama una teofanía, una zarza que arde sin consumirse. No es espectáculo pirotécnico, es presencia que interpela. La zarza, con su fuego que no devora, se convierte en lenguaje para lo imposible. Dios que está y que no se agota, que quema sin destruir, que ilumina sin consumir. Frente a aquella visión, Moisés siente el vértigo del encuentro. La tierra sagrada, el mandato, la cercanía del misterio. La voz que sale de la zarza no es una explicación académica, ni un despliegue de poder deslumbrante.
es una llamada. Así comienza un diálogo donde Dios revela un nombre que desarma: Yo soy. No se trata solamente de una etiqueta teológica, es una afirmación de presencia permanente, de ser que sostiene. Ese nombre tiene consecuencias. No es una fórmula para controlar, sino una promesa de compañía en el camino. Es la garantía de que la liberación que se va a emprender no es un acto humano aislado, sino una obra de quien ha sido y será. Moisés, con toda su formación y sus dudas, responde con objeciones que suenan familiares y humanas. ¿Quién soy yo para ir? ¿Y si no me creen? No hablo con desenvoltura. Son preguntas que cualquier persona puesta delante de una misión radical podría formular. Lejos de ridiculizarlas, la voz divina las escucha y las responde con paciencia práctica, no con altas demostraciones, sino con signos humildes que podrán ser comprobados. La vara que se vuelve serpiente, la mano que enferma y sana, el agua que se vuelve sangre y vuelve a su lugar, son ayudas que apuntan a la convivencia entre palabra y señal, entre promesa y verificación. En ese diálogo también surge la figura de Aarón, hermano y portavoz. Dios no llama a Moisés para convertirlo en un solitario que debe enfrentarse con todas las fuerzas. Lo llama para que engaje en comunidad, para que hable a través de la palabra de otro cuando su propia voz flaqueara. Aarón será la boca cuando Moisés dude de su lengua. Su presencia recuerda que las tareas públicas y las vocaciones necesitan complemento, acompañamiento y redes. Liderazgo no es hazaña aislada. Es equipo, delegación, corresponsabilidad. Aquí conviene detenerse en una reflexión teológica. La llamada a Moisés no elimina su fragilidad, la transforma en posibilidad de obediencia. No es que la presencia divina anule las limitaciones humanas, sino que las incluye y las respeta al mismo tiempo que las eleva. La revelación del yo soy es semejante a un mapa. Indica la presencia que acompaña, pero no suprime los pasos dolorosos que el pueblo y su líder deberán dar. Antes de proseguir, una pregunta para ti. Si alguna vez te han encomendado una responsabilidad que te pareció demasiado grande, ¿qué preguntas formaron tu respuesta? ¿Te acercaste con la valentía del palacio o con la humildad del desierto? Esta historia invita a reconocer que el llamado puede llegar en la circunstancia menos esperada y que la medida de la vocación es, con frecuencia, la fidelidad a pasos concretos más que la demostración de grandeza. La partida hacia Egipto es, en términos narrativos, un regreso a la tensión inicial. Volver a la casa del origen para confrontar al poder que oprime. Moisés, ahora con señales en la mano y con la voz de Aarón como respaldo, regresa a la tierra donde la sangre hebrea fue causa de persecución. Allí, la palabra libertad no es abstracta, es demanda directa frente a un régimen que se sostiene por fuerzas religiosas, económicas e ideológicas. Faraón, el rey de Egipto, no es solo un hombre, sino la figura concentrada de una estructura que ordena la vida social, palacios, templos, esclavitud y cosmología estatal. Al escuchar la petición, «Deja ir a mi pueblo», el palacio responde con desconcierto y rechazo. No es simplemente obstinación personal, es defensa de un sistema. Las plagas que vendrán no deben entenderse como caprichos aislados. Son confrontaciones que cuestionan el orden religioso y económico de Egipto, ataques simbólicos y reales a lo que sostienen la vida pública de aquel imperio. Agua convertida en sangre, ranas, piojos, moscas, muerte del ganado, úlceras, granizo, langostas, oscuridad, y la muerte de los primogénitos. Cada una de estas manifestaciones desafía la estabilidad de creencias y prácticas que legitimaban el poder. No es teatro barato ni simple violencia gratuita. Es un juicio que, aunque dramático, busca liberar a quienes yacen bajo opresión. Aquí conviene ser teológicamente humilde. Las razones por las cuales el corazón de Faraón se obstina merecen lecturas variadas. La Escritura habla de un endurecimiento que él mismo alimenta
y que, a la vez, parece incentivado por la divina determinación de juicio. Las interpretaciones van desde la responsabilidad moral de Faraón hasta la idea de que la resistencia es puesta en relieve para que la gloria de Dios se muestre de manera clara. Es una tensión compleja. No es momento para respuestas simplistas. Mantener la tensión teológica nos obliga a reconocer la realidad de la libertad humana y la soberanía divina sin cerrarnos a preguntas incómodas. En medio de esa contienda, aparece la noche de la Pascua como rito fundante, una orden dada al pueblo para marcar puertas con sangre, para comer deprisa, para vestirse con prisa de salida. La Pascua es memoria ritual que convierte una experiencia de peligro en una liturgia de salvación. No se trata solo de recordar cognitivamente un hecho, sino de inscribir ese momento en el cuerpo del pueblo. Sangre en los umbrales, cordero preparado, pan sin levadura. La liturgia hace comunidad, hace que la historia deje de ser noticia y se vuelva identidad. Cuando la cólera desciende sobre Egipto, los hebreos ya han aprendido a transformar el terror en memoria. El éxodo, sin embargo, apenas comienza cuando el pueblo sale de la casa del faraón. La idea de que liberación equivale automáticamente a seguridad sería una ilusión. La llanura delante del mar y la fuga precipitosa muestran que la libertad es, en su primera fase, una trayectoria marcada por riesgo, por posibilidad de retroceso y por dependencia radical de quien conduce. La huida de Egipto trae consigo bienes. Los egipcios, temerosos, entregan sus tesoros. La comunidad que parte no es ya un grupo hambriento, sino un pueblo que carga consignos y recursos para el camino. Sin embargo, la libertad adquirida no está exenta de pruebas. La comunidad va a aprender que el espacio vacío del desierto es terreno de formación. En la primera gran prueba del desierto, surgen las aguas que obstaculizan el paso. El Mar Rojo, descrito como pared de agua por tradición, representa la última barrera entre la esclavitud y el camino hacia la tierra prometida. La amenaza del ejército egipcio, que retorna tras el pueblo, aterriza como un punto culminante de tensión. La opción parece binaria y extrema. Es en ese momento cuando la presencia divina no se muestra como escape fácil, sino como una intervención que abre camino en lo aparentemente imposible. La ruptura de aguas no es un truco mágico, es un acto que reorganiza la realidad y que funda una canción de alabanza que las mujeres lideran. Miriam, con tambor en mano, aparece como figura de memoria. Su canto no es celebración superficial, sino una liturgia que convierte la experiencia de liberación en palabra comunitaria. Pero antes de llegar al mar, y aquí se hace necesario frenar la narración para considerar la complejidad humana detrás de estos episodios, hay lecciones que el pueblo ya comienza a enfrentar. El desierto, con su falta de confort, revela la fragilidad de la confianza, de la misma forma que la libertad expone, enseña. Agua amarga en Mara, oasis en Elim, el pan cotidiano del maná y las codornices como provisión puntual. Cada uno de estos episodios es escuela de dependencia. La comunidad aprende que la libertad no se mide solo por la ausencia de grilletes, sino por la capacidad de confiar diariamente en la provisión que sostiene la vida. En ese aprendizaje aparece también la figura del liderazgo intercesor. Cuando la lucha con Amalek obliga a manos fatigadas, Moisés sube a una colina y sostiene las manos en alto. Mientras tanto, Aarón y Hur sostienen sus brazos cuando flaquean. Esa imagen no es anécdota, es metáfora de la dimensión litúrgica del liderazgo. El que lidera no es únicamente quien manda desde el trono, es quien ora, intercede y depende de la presencia de otros para sostener la tarea. En las manos alzadas se ve la pedagogía de la comunidad. Nadie puede mantenerse en pie solo, y la victoria se produce a partir de la colaboración. Retornando al momento inicial del llamado, hay un detalle que debe subrayarse. Dios no promete a Moisés una gran autonomía. Más bien lo equipa con signos y lo envía acompañado.
La vocación que transforma una nación se funda en límites humanos respetados por la gracia. Esa realidad tiene implicaciones prácticas para nosotros. La llamada a liderar o a servir no nos exime de nuestras dudas ni nos da la garantía de control absoluto. Más bien nos introduce en una dinámica de dependencia y de servicio compartido. Si esta imagen del cesto en el río te tocó de alguna manera, si esa primera escena te recordó una experiencia de riesgo y esperanza en tu propia vida, déjalo en los comentarios abajo. Comparte cuál imagen te sorprendió. La madre que se separa, el cesto que flota, la princesa que decide o la idea de que el abandono puede ser semilla de promesa. Al despedirse de la escena del desierto por ahora, la narrativa ya ha reunido elementos esenciales: origen y exilio, formación en dos mundos, llamada y signos, el regreso para enfrentar la lógica del poder. Nos acercamos al punto donde Moisés y Aarón se plantan ante Faraón con una demanda que no admite ambigüedad. Deja ir a mi pueblo para que me sirvan. Es una solicitud sencilla en su forma y radical en su contenido. Pide no solo libertad de movimiento, sino libertad de culto y de identidad. La reacción del palacio determina el curso de la historia. Resistencia, negociaciones frías, escalada. La tensión se espesa. A partir de este momento, la narración entra en un periodo de confrontaciones que examinarán tanto la dinámica de los imperios como la fidelidad de un pueblo liberado. Queda por verse cómo responderá Faraón y cómo se desplegará la intervención divina, en un contexto que, de nuevo, pone en juego la libertad humana y la soberanía divina. Mientras tanto, la visión de Moisés sigue siendo la de un mediador formado en la fragilidad, con la vara en la mano, la voz de su hermano a su lado, y la promesa del «Yo soy» como compañía. La historia nos invita a acompañarlo, no desde la distancia, sino como testigos de una comunidad que aprende lo que significa ser libre. La demanda ante el trono no quedó en un gesto simbólico. Fue un choque directo con una maquinaria de poder que había organizado la vida de Egipto durante generaciones. Faraón escuchó, negó con dureza, evaluó costos y beneficios según sus propios criterios de estabilidad y prestigio. No respondió simplemente al peso de una petición humana. Respondió a la amenaza que representaba la idea misma de que un pueblo sometido reclamara su derecho a la identidad y a la adoración distinta. Así se desató la cadena de acontecimientos que conocemos como las plagas. Una sucesión que, en la narración bíblica, opera tanto en un plano material como en un plano simbólico. Imagina el Nilo al amanecer, la orilla llena de pescadores y voces, y de pronto el agua que alimentaba ciudades y templos se vuelve roja, como si la propia fuente de vida estuviera anunciando juicio. El olor metálico, la muerte de las especies que vivían en ese río, el silencio inquieto de los botes mancando. Esa imagen inicial establece el tono. Algo ha sido trastocado en el corazón del ecosistema, y con ello en la teología práctica de una nación que ve en sus recursos señales de la protección divina. Las ranas que emergen después transforman las casas en lugares de incomodidad y burla. La presencia de lo impensable invade lo cotidiano. El polvo mismo parece compadecerse, y se convierte en animales pequeños que incomodan la intimidad del hogar. Los insectos y las moscas vienen detrás, grandes en número, y desestabilizadores en su persistencia. Estas acciones se escalonan. El ganado muere, personas sufren heridas en la piel, el granizo cae como piedras afiladas sobre campos y techos. Langostas barren lo que quedó de la cosecha, y una oscuridad profunda cubre la tierra y pesa sobre los cuerpos. La narrativa se cierra con la escena más dolorosa y solemne. La muerte de los primogénitos, un golpe que toca las entrañas de cada familia y que, en el relato, diferenciaba el juicio que tocaba a Egipto de la protección concedida a la casa marcada por sangre. No es necesario describir cada detalle con morbo. La misma enumeración de las plagas basta para insinuar la magnitud del conflicto. Frente a estos acontecimientos conviene mantener humildad interpretativa.
La Escritura presenta decisiones humanas y acciones divinas entrelazadas. A veces se dice que el corazón de Faraón se endureció, otras veces que él mismo perseveró en su resistencia. Las lecturas teológicas han ofrecido perspectivas diversas. La obstinación moral de un gobernante que rehúsa la justicia, la teatralidad divina que revela su gloria, la pedagogía dolorosa que expone y libera. Ninguna interpretación simple agota la riqueza del texto. Aquí cabe reconocer la tensión. Dios actúa con soberanía, pero los seres humanos responden con libertad moral y con consecuencias. Mantener esa tensión nos obliga a evitar explicaciones deterministas y a mirar con seriedad tanto la responsabilidad humana como la misteriosa forma en que Dios se revela y obra en la historia. En medio de la confrontación, la Pascua surge no como una anécdota ritual aislada, sino como el núcleo formativo de la identidad colectiva. La orden de marcar los umbrales con sangre, de preparar el cordero y de comer con prontitud, de llevar en el cuerpo y en la prisa las señales de la salida, transforma el miedo en memoria. La liturgia instituida en esa noche convierte una tensión biográfica en hábito comunitario. La sangre en los postes no es un mero símbolo estético, sino un signo sacramental que vincula pasado y futuro, que intenta fijar en la carne del pueblo la certeza de haber sido librado. La celeridad del acto, comer deprisa, llevar la sandalia, preparar el equipaje, recodifica la experiencia. No hay espacio para sofisticaciones. La salvación es algo que exige movimiento, decisión y la aceptación de un destino distinto. Esa primera madrugada después de la Pascua se abre con pasos apresurados. El pueblo sale, no como quien parte de vacaciones, sino como quien huye a la vida. Los objetos que se llevan, las riquezas entregadas por los egipcios asombrados, la caravana que serpentea entre el polvo. Todo eso dibuja la escena de una migración con memoria y con tesoros. Una mezcla de alivio y de urgencia. La libertad viene, sin embargo, con su propia fragilidad. A los pocos días, el horizonte se cierra con la visión del ejército egipcio que vuelve al galope. El rumor del metal, la aspereza de la arena bajo los cascos, la visión de carros doblando en la llanura. El asedio aparece como la encarnación de la posibilidad de retroceso. Y entonces sucede lo que la memoria litúrgica no olvida. El paso por el mar. La descripción que la tradición nos ofrece es cinematográfica y teológicamente densa. En la noche, entre columnas de nube y fuego que ahora protegen a la comunidad, la gente observa cómo el cielo parece dividir su protección en dos. Por un lado, la preocupante evidencia de amenaza, por otro la promesa de salvación. Cuando la columna de agua se levanta, no es solo una ruta empapada, es un gesto que reconfigura el mundo. El lecho marino se convierte en camino, las murallas de agua se elevan como testigos muros y como símbolo de una intervención capaz de alterar las leyes que mantenían las fronteras. El olor salado, el crujir de las algas, la luz que se filtra extrañamente entre las paredes acuosas, todo contribuye a una escena que no es simple magia, sino una demostración de que la historia misma puede ser reordenada por la acción divina. Los carros del ejército que persiguen al pueblo se sumergen en el caos. El barro, la lluvia que se aviva, el ruido de las ruedas que se quiebran. La narrativa describe la disolución del poder imperial que había querido reintegrar a los suyos por la fuerza. Cuando el agua vuelve a su cauce, lo hace también con el signo del juicio. Allí donde antes hubo una columna de poder, ahora hay cuerpos, metal retorcido, y un silencio que pesa. La escena no es celebratoria en tono triunfalista. Es un momento solemne, que combina alivio con conciencia del costo humano y de la gravedad del conflicto. Es comprensible que la comunidad rompa en canto. La alabanza liderada por las mujeres, el ritmo de los instrumentos, la voz colectiva que proclama que Dios es mi fuerza y mi canción. Paráfrasis de Éxodo.
Todo ello constituye una liturgia de memoria que transforma la experiencia militar en testimonio religioso. Tras el mar viene el desierto. Este es el escenario donde la liberación comienza a hacer escuela. Las primeras aguas que prueban a la gente son amargas, un lugar llamado Mara, donde la esperanza se encuentra con la decepción. La solución aparece como un gesto cotidiano, una madera vertida en el agua que la hace dulce. Es un detalle que no está exento de simbolismo. A veces el remedio de nuestra amargura es un trozo de leña que requiere acción y alianza con la sabiduría práctica. Luego aparece Elim, con sus 12 fuentes y 70 palmeras, oasis que ofrece descanso y sombra. La gente se regocija, pero sabe que la vida en la ruta no depende de un oasis eterno, sino de la provisión que viene día a día. Y ese provisionamiento diario se vuelve un principio pedagógico central, el maná. Imaginen un suelo cubierto por una lluvia ligera que no es agua sino alimento, diminutas escamas o semillas que la gente recoge temprano, que huelen a miel cuando se cocinan y que no pueden ser almacenadas por más tiempo del debido. El mandamiento de recoger lo necesario para cada día, con la excepción del día de reposo, transforma la libertad de movimiento en disciplina nutritiva. Esa disciplina no es una restricción arbitraria, sino una formación que enseña dependencia y confianza. El Sabbat que surge en medio de esa disciplina aparece como un descanso obligatorio que protege la libertad de convertirse en ansiedad por el mañana. Al santificar el día de reposo, la comunidad aprende a confiar en la provisión divina y en la sabiduría ritual que ordena el tiempo. Las codornices que llegan por la noche, el olor de la carne asada, el cansancio que cede ante la abundancia contrastante, todo conforma una pedagogía de altibajos. El desierto no es una experiencia homogénea, sino una serie de pruebas que exponen tanto la fragilidad como la fidelidad. En esos episodios se observan también las pulsiones humanas más comunes: ingratitud, queja, tentación de reproducir los hábitos del pasado, y por otro lado, momentos de confianza, solidaridad y creatividad. La comunidad aprende a leer la presencia en lo cotidiano y a integrar rituales que recuerdan dónde se originó su identidad. El conflicto con Amalek introduce un matiz militar y litúrgico simultáneo. En el campo de batalla, la victoria no depende solo de la estrategia, sino de la perseverancia litúrgica. Moisés sube a la cumbre, sostiene las manos en alusión a la oración, y mientras sus manos están levantadas, la suerte se inclina hacia Israel. Cuando sus fuerzas flaquean, Aarón y Hur se acercan y sostienen sus brazos. Esa imagen es rica en lecciones. La victoria colectiva exige intercesión y sostén mutuo. No es una brillante hazaña individual, ni un liderazgo que pueda sostenerse a sí mismo por ego. Es una red de apoyo, un cuerpo que actúa en solidaridad. La historia señala que la práctica de la intercesión, el acto de ayudar a quien ora para que no desfallezca, es constitutiva de la vida comunitaria. Poco después, la narrativa asciende al Sinaí, donde la dimensión teofánica alcanza su máxima tensión. El monte humea, relámpagos cortan el cielo, y un sonido de trompeta retumba como llamada que no se puede ignorar. La experiencia de la ley comienza con estruendo, y con un llamado a escuchar. La comunidad es llamada a recibir 10 palabras que no son meros preceptos individuales, sino el esqueleto de una vida social ordenada. Estas palabras hablan de la relación con Dios, la exclusividad y el respeto del nombre, la santidad del día de reposo, y de la relación con el prójimo, de la vida, la familia, la propiedad, la verdad. Leídas en conjunto, constituyen una ética que configura hábitos, no solo normas. Son dispositivos que forman la libertad de un pueblo para moverse sin ser devorado por los ídolos del poder y del egoísmo. Aquí conviene detener la narración con una reflexión teológica. La ley en el Sinaí no es una carga extralimitada ni un programa de éxito material. Es una pedagogía de libertad. Al imponer límites al manejo del poder, al consumo, a la violencia,
La ley procura que una comunidad no se devore a sí misma, en nombre de la supervivencia. Es una oferta que ordena la vida social, para que la libertad sea gozable y distribuida. De nuevo, no debemos confundir observancia legalista con fidelidad al espíritu de la ley. Las palabras en la roca son invitaciones a practicar la justicia, la misericordia y la humildad. La entrega de la ley se acompaña de pactos rituales, la construcción de un altar, la lectura en voz alta, la aspersión de sangre que sella la alianza. El pueblo pronuncia su hacemos y oyemos, pronunciando un compromiso que es tanto memoria como proyecto. Así se establece un marco donde la identidad religiosa y la vida política se entrelazan. Ser pueblo de Dios implica ciertas prácticas que reconfiguran la convivencia. La ceremonia es solemne, y en su teatralidad, busca imprimir en el cuerpo comunitario lo que la libertad exige. Pero la misma cumbre del encuentro con la divinidad contiene también la fragilidad humana que es parte de la trama. Al bajar Moisés, la espera se rompe y la gente se revela en otro rostro. La impaciencia germina, y la demanda de un visible Dios tangible se transforma en la creación del becerro de oro. La música, la carne ofrecida en banquetas, el baile y la risa, todo sucede en una atmósfera de reemplazo de la presencia invisible por una imagen portátil. La reacción no es solo un lapsus estético, es una expresión de la ansiedad por certezas palpables, cuando la trascendencia resulta demasiado demandante. Cuando Moisés regresa y ve la escena, su furia no es solo ira personal, es la reacción de un mediador que ve traicionada la alianza. Rompe las tablas, arroja el objeto al fuego, y exige una respuesta a la traición. Este episodio dramático y doloroso nos confronta con el costo del pecado comunitario. No es un simple desliz privado. El pecado público fractura la memoria colectiva y exige mediación para su reparación. Moisés, en su papel de intercesor, se convierte en modelo de un liderazgo que no abandona a su pueblo a su suerte, sino que paga el precio de la reconciliación. Su súplica ante Dios, su disposición a asumir la culpa en nombre de la comunidad, muestran cómo la intercesión es una forma de amor que busca restauración. El proceso de reconciliación no borra las consecuencias. Hay medidas disciplinarias, hay consecuencias sociales, sin embargo la narrativa también deja la posibilidad de restauración abierta. Dios, en diálogo con Moisés, concede misericordia y renueva la presencia, pero lo hace manteniendo la seriedad de las faltas. Esta tensión entre justicia y misericordia atraviesa la historia entera. Dios no minimiza el daño, pero tampoco se cierra a la posibilidad de perdón. Esa dialéctica nos ayuda a reflexionar hoy sobre cómo las comunidades sanan. Exigir justicia y ofrecer caminos de restauración no son mutuamente excluyentes. La construcción del tabernáculo, ordenada con instrucciones precisas, concentra ahora la esperanza de que el Dios que estuvo con el pueblo no es un ausente sino un habitante entre ellos. Los nombres de los artesanos, a quienes se confía el arte y la técnica, recuerdan que la presencia divina se realiza a través de la habilidad humana. Besaleel y Aholiab, dotados de destreza, trabajan en oro y tejido, en maderas y pieles, en patrones que hablan de orden y de belleza. Las telas, los bordados, el aroma del incienso, la disposición del arca, el velo que separa y al mismo tiempo anuncia el lugar de encuentro. Todo ello configura un santuario portátil que acompaña la marcha del pueblo. Y cuando la nube se posa sobre el tabernáculo y la gloria divina llena el espacio, la comunidad entiende que la transitoriedad del lugar no disminuye su importancia. Dios no ha buscado un palacio permanente, sino un lugar móvil donde habitar con un pueblo en tránsito. La presencia entre ellos da sentido a la peregrinación. El lugar santo es un recordatorio constante de que la liberación no tiene por objetivo la imposición de un reino humano perfecto, sino la formación de una comunidad que aprende a convivir bajo un patrón de justicia
y de presencia. De regreso a la desolación y la esperanza, conviene detenerse en algunas reflexiones teológicas que emergen de todo el viaje del Éxodo. Primero, la soberanía divina y la responsabilidad humana coexisten sin ser reducidas a una fórmula fácil. Hay acciones divinas que transforman el curso de la historia, y hay decisiones humanas que responden a esas acciones con libertad y con consecuencias. Afirmar la soberanía no nos exonera de la responsabilidad. Reconocer la libertad humana no nos impide ver la obra de Dios. Mantener ambas realidades en tensión exige humildad y cautela en nuestras interpretaciones. Segundo, la libertad que se obtiene en el Éxodo no es un estado final, sino un proceso formativo. Salir de la esclavitud es la primera, no la última, palabra. El pueblo que marcha hacia la tierra prometida debe aprender a ser pueblo en cada paso. La ley, la liturgia, las pruebas del desierto, la intercesión de los líderes y las instancias disciplinarias son todas instrumentales para que la libertad no se convierta en licencia para la autodestrucción. La verdadera libertad, según este relato, se construye mediante prácticas y costumbres que disipulan el deseo humano hacia el bien común. Tercero, el liderazgo en Éxodo aparece como servicio y mediación. Moisés es un líder que interpela, que se quiebra en súplica, que asume riesgos, que comparte responsabilidad y delega. Aarón, Miriam, Hur, los artesanos y los ancianos son piezas en una red donde la autoridad se reparte y donde la comunidad sostiene a sus guías. Este modelo pastoral sugiere que la autoridad se prueba no en la acumulación de poder, sino en la capacidad de proteger, de interceder y de construir espacios donde la fragilidad humana pueda ser aliviada. Estas reflexiones abren paso a aplicaciones pastorales concretas que conviene considerar hoy. Primero, la memoria ritual, la Pascua, el recuerdo del paso por el mar, la narración de la liberación y las festividades conectadas a esos eventos no son simples rememoraciones históricas. Son máquinas comunitarias de formación. Crear y mantener ritos que conmemoren la liberación ayuda a que la identidad no se pierda. En la práctica, esto puede expresarse en compartir la historia en familia, en congregación, en mantener celebraciones que no solo miren al pasado con nostalgia, sino que reencuentren allí principios vivenciales. La generosidad, la hospitalidad, el rechazo a la opresión. Segundo, confiar en la provisión diaria. El maná nos enseña una disciplina de dependencia que se opone a la ansiedad acumulativa. En la vida contemporánea, esto se traslada a prácticas sencillas: cultivar la gratitud diaria, practicar la moderación en el consumo, reservar un tiempo para la oración y la reflexión que reconozca la fragilidad de la dependencia humana. No se trata de prometer milagros por esta obediencia. Se trata de entrenar el corazón para vivir con menos miedo al mañana y más confianza en un sustento que no es solo material, sino comunitario y espiritual. Tercero, servir e interceder como estilo de liderazgo. Las manos que sostienen a Moisés en la batalla contra Amalek representan la pedagogía del acompañamiento. Los líderes que interceden por su pueblo, que aceptan límites y que piden sostén, no son menos eficaces por ello. Al contrario, construyen resistencia colectiva. En la práctica pastoral actual, esto implica cultivar equipos, formar laicos comprometidos, enseñar a orar juntos en tiempos de crisis y modelar la vulnerabilidad como fortaleza ética. Además de estas aplicaciones, hay otras preguntas que la historia plantea y que cada oyente puede llevar a su vida. ¿Qué ídolos hemos erigido en nuestras casas cuando exigimos certezas inmediatas? ¿Dónde hemos roto pactos y olvidado la memoria que nos constituyó? ¿Cómo podemos preservar rituales que nos recuerden la historia sin transformarlos en fetiches vacíos? La narrativa del Éxodo nos exige una autocrítica serena. No somos inocentes espectadores. Somos participantes llamados a construir una comunidad que no olvide su pasado ni que desprecie la responsabilidad del presente. Antes de concluir,
Merece la pena detenerse en algunas imágenes finales que cierran el arco narrativo con fuerza emocional. Piensa en el Arca del Pacto, que en su modesta caja guarda tablas que aún hablan, incluso cuando esas tablas fueron partidas en un momento de furia. Piensa en Moisés, quien baja del monte con el rostro iluminado por haber estado en la presencia, y que tras un rato necesita cubrir esa luz con un velo porque la comunidad no puede mirar sin temor la intensidad de lo divino. Esa escena resume la disposición humana ante el misterio. La cercanía con lo sagrado transforma, pero también exige mediación para que la vida cotidiana pueda sostener esa presencia. O piensa en el tabernáculo cuando la nube desciende, y el humo de los sacrificios se mezcla con la fragancia de los tejidos y la luz que atraviesa las cortinas. No es un templo de piedra permanente que promete un poder consolidado. Es un punto móvil de encuentro que recuerda que la presencia divina acompaña el peregrinar. Esta presencia itinerante nos habla de un Dios que no se instala en palacios de poder humano, sino que camina con los suyos, aun cuando esos suyos sean imperfectos y ruidosos. Al cerrar esta larga narración que hemos llamado la historia del Éxodo, un viaje extraordinario, volvemos a la primera imagen, el cesto en el río. Aquella madre que coloca a su hijo en la canasta no actúa desde seguridad, sino desde una esperanza arriesgada. El hilo que une esa canasta con el altar del tabernáculo es la fidelidad de una historia que, a pesar de sus tormentos, permanece abierta a la posibilidad de la restauración. En la secuencia de éxodos y regresos, de leyes y caídas, de intervenciones y reconciliaciones, se muestra que la vida de una comunidad se forja en el crisol de la memoria compartida, la dependencia diaria y el ejercicio humilde del poder. Antes de despedirnos, quisiera dejarte 3 retos prácticos que puedes considerar hoy, como comunidad o a nivel personal. Primero, instituir un acto de memoria que te conecte con la experiencia de liberación. Puede ser una lectura compartida, una cena con símbolos, una reunión donde se cuenten testimonios de liberación. Segundo, practicar un gesto cotidiano de dependencia confiada, algo pequeño que te permita reconocer que no lo controlas todo. Por ejemplo, un momento diario de agradecimiento por lo recibido. Tercero, formar o fortalecer una red de acompañamiento donde la intercesión y el sostén mutuo sean prácticas reales. Busca al menos una relación donde el apoyo recíproco se pueda experimentar en tiempos de agotamiento. Si esta narración te habló, si la imagen del cesto, del fuego que no consume, o del maná que cae cada mañana te dejó alguna inquietud o esperanza, comparte este video con alguien que necesite una palabra de aliento. Y si quieres seguir escuchando historias bíblicas que conecten poesía, teología y vida práctica, suscríbete para no perder las próximas. Que el Dios que acompañó en el viaje del Éxodo nos acompañe hoy, en la memoria, en la provisión y en el servicio.